Buenos días, vamos a continuar con el tema de la revisión del manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. Para hacer un recordatorio del menú de los temas que veníamos revisando, el menú incluía una revisión sobre panorama general, luego el manejo intrahospitalario, ya revisamos lo que corresponde a manejo intrahospitalario, el ingreso y el manejo de la vía aérea. En este momento estamos concentrados en el tema de la ventilación mecánica. Y en cuanto al tema de ventilación mecánica, la última vez habíamos quedado en que las opciones para el abordaje de un paciente con COVID-19 que ha caído en insuficiencia respiratoria grave y que ameritó de manejo invasivo de la vía aérea y ventilación mecánica consistía en este menú de opciones. Utilizar volúmenes bajos, progresivamente ir titulando el valor del PIB, aplicar maniobras de reclutamiento y posteriormente, que es el tema a partir del cual vamos a continuar, es cuando un paciente amerita de cambio de modo ventilatorio. Pero para no perder el hilo, vamos a hacer un recordatorio de los 3 puntos anteriores, del volumen bajo, del uso progresivo de PIB y las maniobras de reclutamiento. Bueno, primero, para recordar de que cuando vamos a titular el volumen de aire corriente para un paciente con insuficiencia respiratoria grave, con distrés respiratorio, el volumen de aire corriente recomendado es de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal predicho. En realidad, este valor se obtuvo a partir de la extrapolación de los pacientes con distrés respiratorio no COVID. Sin embargo, a lo largo del año de la pandemia se logró dilucidar de que esos volúmenes son completamente aplicables para los pacientes con COVID. Y para ello debemos conocer la fórmula del peso ideal predicho, que es 0.75 multiplicado por la altura en centímetros menos 150 más 50, más 50 si se trata de varones, más 45 si se trata de mujeres. Esta fórmula fue introducida a partir del estudio de ARDS Network, allá por los años 2000. Un ejemplo para ilustrar esto es que si tenemos un paciente masculino con una estatura de 1,70 m, entonces el peso ideal predicho sería con esta fórmula igual a 65 kilogramos. Es decir, aun cuando este paciente pesase 100 kilos, el valor del volumen de aire corriente debemos calcular a partir de 65 kilogramos. Bueno, ahora los ventiladores mecánicos, en el momento en que nosotros encendemos, ya nos pregunta por algunos parámetros demográficos. El género, si se trata de adulto pediátrico o neonatal, y también el peso que se calcula a partir de la talla que nosotros introducimos. Es decir, el valor del peso ideal predicho ni siquiera tenemos que sacar, simplemente introducimos el valor de la talla y el género, ya automáticamente nos lo calcula. Y esto es porque esto es algo que tenemos que repetir hasta la saciedad, que los pulmones no se engordan con el paciente, porque los pulmones son dos órganos que se encuentran atrapados dentro de una jaula ósea que no se puede distender y no se engorda a pesar de que ha aumentado el panículo adiposo. El otro punto que habíamos tocado era titular el valor de PIB. PIB es el parámetro que nos permite cerrar la válvula de expiración antes de que se produzca el vaciamiento completo del gas dentro de los alvéolos. En otra palabra, al titular PIB, mejoramos el volumen de la capacidad reactiva funcional. Y para ello utilizamos esta curva, este lazo de presión contra volumen, en donde hay dos puntos, un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior, y sobre estos dos puntos es donde nosotros debemos de movilizar la fase de inspiración y la fase de expiración para mantener los cambios de volumen alveolar de alvéolo abierto a alvéolo más abierto, pero no de alvéolo atelectasiado a alvéolo abierto, o del otro extremo, un alvéolo abierto a un alvéolo sobredistendido. Entonces,
de pasar de alvéolo colapsado a alvéolo abierto, lo que favorece es el atelectrauma. Y cuando pasamos de alvéolo abierto a alvéolo sobredistendido, causamos bolo y barotrauma. En otras palabras, el volumen de aire corriente debe transicionar entre los puntos B a C. Y el otro punto que habíamos comentado era de las maniobras de reclutamiento. Es importante reclutar porque de esta forma aumentamos el área de intercambio gaseoso y con eso lograremos mejores índices respiratorios. Esa es la tomografía de uno de los tantos pacientes que tenemos de COVID-19. Se puede ver claramente que la afectación más importante es en las partes dorsales, con algunas zonas ventrales que incluso se ve bastante normales. Sin embargo, la afectación es difusa, pero no homogénea. Es decir, difusa porque afecta a los dos pulmones, afecta arriba y abajo, pero no afecta de forma homogénea, porque vemos claramente que la afectación ventral es menor en comparación con la parte dorsal. Y eso significa que en estudios de tomografía, si se pinta con diferentes coeficientes de Hounsfield, se puede observar cómo hay zonas que son aireadas, las zonas verdes, y hay zonas que son consolidadas y por ende no ventilables, no reclutables, que son las zonas de color fucsia. Y en color naranja son las zonas reclutables y sobre esa población es donde debemos de actuar con las maniobras de reclutamiento. Con la maniobra de reclutamiento se logra evidenciar el concepto de interdependencia alveolar y también interdependencia entre los lóbulos y los lobulillos pulmonares, porque existen zonas que permiten la comunicación entre los alvéolos, estos se llaman los poros de Kohn, pero también existe una serie de canales, los canales de Lambert que conecta a los bronquios con alvéolos y los canales de Martin que comunica bronquio con bronquio. Es decir, cuando abrimos un alvéolo que está previamente colapsado, ahora este gas va a transferir a través de los poros Kohn al alvéolo vecino que estaba colapsado y este a su vez va a transferir al otro alvéolo y así podemos empezar a lograr una avalancha de reclutamiento. Igualmente de bronquio a alvéolo y de bronquio a bronquio. Bueno, y esto obviamente no lo podemos hacer sin ninguna indicación técnica. Existen pasos técnicos como por ejemplo, lo más clásico es ir reclutando en forma de etapas. Aquí se puede ver cómo durante unos 15 segundos podemos aumentar la presión de 10 centímetros de agua y luego descansamos para luego elevar nuevamente otra plataforma, descansamos, elevamos otra plataforma, descansamos y elevamos otra plataforma. En otras palabras, en este esquema podemos entender el protocolo de reclutamiento con incremento de 10 centímetros de agua. Esto lo mantenemos durante unos 15 segundos y con transiciones de reposo de alrededor de unos 3 a 5 minutos. Bueno, ¿esto sirve o no sirve? En el caso de los conceptos de ventilación mecánica, muchos han sido extrapolados a partir de estudios previos de pacientes con distrés respiratorio no COVID, pero ya ahora está apareciendo más estudios, por ejemplo, este de Zhang y colega, en donde evaluaron las maniobras de reclutamiento, el PIP individualizado, y compararon con la posición prona de ventilación para los pacientes con COVID. ¿Y qué fue lo que Zhang y colega encontraron? Ellos, a estos pacientes, cada uno con un número, 20 pacientes, utilizaron dos estrategias. Reclutamiento aplicando PIP progresivo hasta 15 centímetros de agua y utilizando el cambio de posición a prona. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Compararon la maniobra de reclutamiento con PIP versus la maniobra de ventilación con ventilación prona. Y en cuanto a mejoría, los pacientes que fueron con las maniobras de reclutamiento mejoraron muy pocos casos, inclusive algunos hasta deterioraron. Pero cuando se aplicó la ventilación prona, observe que la mayoría de los pacientes se fueron para arriba. De la línea de 0, sin cambio, para arriba, mejoría, para abajo, empeoramiento. Y aquí se puede notar claramente, en el caso de PIP,
poquitos subieron al otro cuadro. En cambio, en el caso de ventilación prona, la mayoría subieron al otro cuadro. Y las maniobras de reclutamiento tienen que aplicarse con mucho cuidado, porque en los pacientes con COVID, y eso es un concepto importante, 80% de los pacientes no fueron reclutables. En otras palabras, no abusar del PIP. 80% de los pacientes no fueron reclutables. Y una vez que se recluta, se puede fácilmente desreclutar, y ese es el handicap de las maniobras de reclutamiento. Inclusive puede ser peligrosa la maniobra de reclutamiento. Eso fue lo que pasó con esta paciente que previamente estaba con tendencia a la desaturación. Probablemente ya esto era la manifestación de un neumotórax incipiente, pero en vista de eso se manejó como si fuese una desaturación por colapso, por atelectasia. Entonces se le inició la maniobra de reclutamiento y convirtió un neumotórax pequeñito en un neumotórax hipertensivo. Observa la presencia masiva de gas. Aquí inclusive diseca la fibra pectoral mayor con desplazamiento del mediastino. La paciente se chocó y casi hubo paro cardíaco, a no ser que se le colocó rápidamente un sello de tórax. Y ahí ustedes pueden ver la paciente con enfisema masivo, tenía gas prácticamente en todo el cuerpo, incluyendo obviamente las partes más sensibles que sería a nivel de los párpados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las maniobras de reclutamiento y mucho cuidado con la aplicación desmedida de PIP. Bueno, habiendo hecho este recordatorio, entonces vamos a ver la otra táctica para el manejo de los pacientes con distrés respiratorio por COVID, y es el cambio del modo ventilatorio. Si algo es cambiante, es precisamente el modo ventilatorio. Podemos ver cómo a lo largo de la fase de ventilación mecánica, un paciente con COVID puede estar recibiendo un modo ventilatorio, luego en una guardia le cambia a otro modo, luego en la misma guardia le cambia 3 veces el modo ventilatorio, y esto sucede porque no parece existir un modo que sea universalmente efectivo para todos los pacientes con COVID-19. Lo que habíamos dicho previamente, existe diferentes fenotipos o razas de distrés respiratorio por COVID-19. Y ciertamente en las publicaciones la mayoría de las veces se enfatiza en el PIP, pero también hay otros parámetros que hay que estar pendiente. La FiO2, el volumen tidal, los cambios de presión, los gradientes de presión, por ejemplo, el concepto de el driving pressure o presión de distensión, la frecuencia respiratoria, la presión plató y también la distensibilidad estática. Es decir, existen muchos conceptos que giran alrededor de cambios de modo ventilatorio. ¿Y qué es mejor, ciclado por volumen o ciclado por presión? Realmente no hay un consenso de que universalmente sea mejor un modo de ciclado por volumen o mejor un modo ciclado por presión. Hay que individualizar cada caso. Pero si hablamos de neumoprotección, en donde no debemos permitir estar ventilando el paciente por encima del punto de inflexión superior, es decir, evitando la sobredistensión, quizás en este caso la ventilación ciclado por presión tiene un poquitito más de ventaja, porque al utilizar presiones controladas podemos evitar el atelectrauma o disminuir la incidencia de atelectrauma, y porque además estamos controlando la presión, podemos estar también evitando la aparición de barotrauma. Por eso es que la ventilación presión controlada es más común entre los pacientes con distrés respiratorio, porque de esta forma evitamos alcanzar presiones en el límite de riesgo para barotrauma. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cuál es el límite. Existen algunas propuestas, pero no hay consenso. Y lo otro es que permite una distribución más uniforme de la fuerza de distensión en el pulmón, porque en lugar de una onda de flujo cuadrado, permite una onda de flujo desacelerado acoplado a la mecánica pulmonar del paciente, y parece conferir menor trabajo respiratorio a los pacientes. Entonces, vamos a entrar en la pantalla del ventilador, activamos la
ventilación de presión control. Aquí previamente estaba en volumen control y ahora activamos el modo a presión control y nos sale este menú. Y obviamente el primer parámetro que debemos de enfocar es titular la presión. Ahora, ¿cuánta presión le vamos a dar a este paciente que está con unos pulmones durísimos como acá? Entonces, la meta es obtener una presión plató menor de 30 centímetros de agua. Ahora, alguien podría decir, pero en presión control no aparece en el menú el valor de presión plató. Bueno, el valor de presión plató es muy similar al valor de la presión que nosotros seteamos, porque al ser presión control, al final esta presión que se encuentra en la vía instrumental, es decir, en el circuito del ventilador, también se va a transmitir hasta allá a nivel distal a los alvéolos. Por ende, la presión pico o la presión inspiratoria debería ser idealmente menor de 30 centímetros de agua. Sin embargo, en los últimos estudios se encontró de que un valor todavía más recomendable es ojalá menor de 28 centímetros de agua. Y ventilación, presión control es muy agradable, por lo menos para el médico, no siempre para el paciente. ¿Por qué digo para el médico y el personal que se encarga de cuidar al paciente? Los terapistas respiratorios y las enfermeras, porque las alarmas se silencian en por lo menos 90% de las veces. La causa más común por la cual un ventilador pita y pite y pita y pite es porque la presión en la vía aérea ha excedido el límite. Y esta presión nosotros lo controlamos con el modo de volumen de presión control. Pero eso no significa de que el paciente esté bien. ¿Por qué? Porque si bien cuando hay muchas veces alarma, automáticamente reaccionamos cambiando la perilla, pasando a modo de presión control. Pero los problemas no están resueltos. Los problemas incluso pueden empeorar y algunos pacientes se desaturan de forma grave cuando se pasa a presión control. ¿Por qué? Porque cuando tiene la presión controlada y una distensidad pésima, concomitantemente se va a disminuir el volumen de aire corriente que el paciente va a recibir. Entonces, las alarmas dejan de pitar, pero el paciente recibe 180 cc de VAC. Y con este VAC no se puede ventilar a ningún paciente. Y este es el concepto que hay que tener en cuenta. Las alarmas se callan, pero el paciente puede morir en modo presión control. Entonces, hay que balancear y estar más atento a este concepto. Porque entre los dos modos, presión y volumen control, uno tiene que fijar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. En este caso, la variable X en presión control es la presión, porque nosotros programamos la presión. Pero no hay que dejar de ver el retrovisor y los espejos laterales que corresponde al volumen. El paciente puede estar recibiendo un volumen demasiado bajos. Por el otro lado, cuando la distensibilidad pulmonar del paciente ha mejorado, ahora los volúmenes que recibe empiezan a aumentar y estos pacientes pueden estar sufriendo de volutrauma, a pesar de que la presión está dentro de parámetros, entre comillas, por debajo de límites de alarma. También, cuando se aplica la modalidad de presión control, se ha utilizado algunas modificaciones. Por ejemplo, aplicar, aparte de presión control, la relación IE inversa, como una terapia de rescate para distrés respiratorio grave. Acá se puede ver en este estudio de los pacientes con distrés respiratorio, en donde aplicaron la ventilación presión control con relación IE inversa. Y los autores compararon la mortalidad a 90 días y encontraron de que algunos inclusive puede llegar a necesitar hasta de 18 días de ventilación, 18 días de ventilación con relación IE inversa en algunos casos. 5 de ellos llegaron a necesitar una cantidad casi de 3 semanas de relación IE inversa. ¿Y qué fue lo que los autores concluyeron? De que no existe diferencia en la mortalidad entre aquellos invertidos y aquellos no invertidos. Es decir, no parece ser la fórmula mágica que cambia el pronóstico de los pacientes. ¿Y se ha utilizado? Sí, sí se ha utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es un paciente que está con presión controlada y
Acá se setió 18 centímetros agua de presión, pero observen ustedes la relación IE. Tiene una relación IE de 1.4 a 1. Está invertida la relación. Pero aún así, las presiones pico son excesivamente elevadas. Esta presión pico correspondería entonces a la meta a no superar, que en la recomendación actual sería de idealmente menor de 28 centímetros de agua. Entonces, este golpe que se le da con la presión y con las frecuencias respiratorias altas, en este caso 20 mandatorias, puede generar el concepto de trauma por energía excesiva, el concepto de ergotrauma. Para entender ese concepto de ergotrauma, tenemos que conocer un detalle. ¿Cuánto representa la energía de una patada voladora? O sea, un karateca que le pegue a uno con una buena patada, esto corresponde a aproximadamente 200 joules. 200 joules, ahora tenemos una idea más aproximada que significa 200 joules. 200 joules, si nos recordamos de la energía para la descarga eléctrica, 200 joules es lo que aplicamos para un paciente con una taquicardia o una fibrilación ventricular. Y cuando se aplica, vemos que el paciente brinca completamente. Y bueno, eso es una energía de tipo eléctrico, pero por ejemplo, un bateador de base, un buen batazo, le mete a la bola una energía de 10 julios, 10 joules. Entonces, este es el concepto de poder mecánico. Es decir, sería importante conocer cuánto de energía le estamos transfiriendo a través de los parámetros ventilatorios. Ese es el concepto de poder mecánico. Es un concepto muy preconizado por el doctor Gattinoni y colega, y este concepto de poder mecánico se ilustra con esta fórmula subrogada, simplificada, en donde el poder mecánico que recibe el pulmón del paciente, no el paciente, el pulmón del paciente es 0.098 por frecuencia respiratoria por BAC, por la diferencia de pico menos la mitad del driving pressure que está acá, que es meseta menos feet, entre 2. Esta fórmula ha sido validada en múltiples estudios. No vamos a entrar en detalle cómo fue que los autores sacaron esta fórmula, pero acá, por ejemplo, lo ideal es que la frecuencia respiratoria sea menor de 20 y que el BAC sea calculado a partir de la fórmula de peso ideal predicho, entre 6 a 8 cc por kilo, y que este valor de driving pressure ojalá sea menor de 15 centímetros de agua. Esa es la presión de distensión alveolar. Entonces, este valor, que no se nos olvide, que debe ser idealmente menor de 15 centímetros de agua, menor de 15 centímetros de agua. Ahora, entre la teoría y la práctica puede existir una brecha muy grande, una brecha muy grande. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que lo tenemos ventilado, en este caso volumen control, con estos parámetros. Vamos a calcular el poder mecánico que está recibiendo este paciente. Aplicando esta fórmula, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, sacando todos los datos, metiendo todos los datos, resulta que ese paciente está recibiendo 6.8 joules por minuto, 6.8 julios por minuto. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, como el concepto de ergotrauma está relacionado con la energía que recibe el paciente, lo ideal es que los pacientes estén recibiendo menor de 12 julios por minuto. 12 julios por minuto. Eso sería lo ideal. Pero sabemos de que entre lo ideal y lo real existe la brecha. Y es, en el caso de los pacientes con distrés respiratorio, prácticamente no se puede lograr ventilar con esta energía tan baja. Entonces, se recomienda de que si con 12 julios usted no logra ventilar al paciente, aumente un poquitito, pero tratar de no exceder los 17 julios por minuto. Pero si ya ni modo y aún así usted no logra ventilar, trate de subir hasta 20 julios. Si después de los 20 julios usted tiene que seguir subiendo hasta que el paciente logre parámetro aceptable, entonces el paciente literalmente lo estamos metiendo en el carril de la muerte. Más de 30 julios no hay posibilidad de sobrevivencia. No hay posibilidad de sobrevivencia. Si nos prestamos atención en esa fórmula y a pacientes que están muy difíciles de ventilar, calculamos los julios por minuto,
podemos estar viendo si se está metiendo o no en el carril de la muerte, que sería aquellos que lo estamos metiendo más de 30 julios por minuto. Y aquí ustedes pueden ver la mortalidad versus los cuantiles de poder mecánico. Y aquí vean cómo la mortalidad es muy similar, pero a partir de los 17 julios, aquí vea que la mortalidad ya empieza a aumentar. De aquí en adelante, la mortalidad aumenta a mayor cantidad de julios que nosotros le estemos dando. Entonces, tratar de ventilar a los pacientes, idealmente con menos de 17 julios, pero cuando ventilamos con más de 30 julios por minuto, prácticamente el paciente ya se le metió en el carril de la muerte. Entonces, la meta es tratar de ventilar a los pacientes hasta no más de 20 julios por minuto. Idealmente menor de 12 julios por minuto. Y si no se puede, bueno, ni modo, 17. Y ya a regañadiente, 20 julios por minuto. Porque si decimos 20 julios por minuto, eso equivale, como una patada equivale a 200 joules. Entonces significa que cada 10 minutos, nosotros le estamos metiendo una patada voladora al pulmón. Y esto ya nos permite dimensionar el trauma mecánico hacia los pulmones. Bueno, pero entonces ¿existe algún modo? Estamos hablando del concepto de cambio de modo. ¿Existe algún modo que sea más o menos cercano a lo ideal? Porque hay algunos modos que controlamos la presión, pero no podemos controlar el volumen. Y si controlamos volumen, la presión se puede fluctuar. Y a veces controlando ambas cosas, la relación IE también se modifica. Entonces, de momento, no hay un modo ventilatorio que se puede considerar como ideal. No existe este concepto de modo ideal. Pero, entonces, si no hay ideal, por lo menos tenemos que buscar algún modo que más o menos se parezca, no al modo ideal, sino un modo que sea práctico para ventilar a los pacientes. Y ese es el concepto del resurgimiento del modo APRV. Durante muchos años, el modo APRV se había pasado como al banco o al archivo y se nos olvidó inclusive revisar la teoría de APRV. Y ahora con COVID-19 hay un interés resurgido acerca de este modo de APRV. ¿Qué es el modo APRV? Es un modo que fue introducido en 1987, hace más de 30 años. En esta publicación de Intensive Care Medicine Experimental, Jane y colega hace una revisión de los pormenores de cómo surgió la estrategia de APRV, que significa ventilación de liberación de la presión en la vía aérea. Es un modo que podríamos decir que utiliza conceptos contraintuitivos de ventilación mecánica, porque normalmente, de forma convencional, nosotros ventilamos al paciente metiendo el volumen con presión, pero en el modo APRV más bien es al revés. Ventilamos controlando el volumen que el paciente va a exhalar durante un periodo breve de liberación de la presión de la vía aérea. Por eso se llama APRV. Y como el sentido de flecha va en dirección opuesta, podemos decir que es una forma contraintuitiva de ventilar al paciente. En lugar de pensar en que vamos a meter el VAC, más bien ahora pensamos en cuánto de volumen de gas se permite exhalar durante esa fase de liberación. Bueno, este es el ejemplo de un paciente ventilado en la UCI COVID con APRV. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se programa el modo APRV? A lo largo de los años se ha ido cambiando en cuanto a gustos y en cuanto a preferencias. En 1987, cuando Stock y Down introdujeron el modo APRV, los conceptos han ido cambiando y en la actualidad, los parámetros que se recomienda de programar se han basado principalmente en los estudios de Roy y de Habashi y colegas. Vamos a ver ya en la vida real cómo se programa el modo APRV. Entonces, esta es la publicación original de Stock en 1987. Ha variado bastante
Y vamos a ver en la actualidad cómo programamos el modo APRV. Entramos aquí al menú de modo y cuando entramos al menú de modo nos aparece varios parámetros que tenemos que programar. Básicamente son 4 parámetros que son indispensables. Las presiones, en ese caso presión baja y la presión alta, y 2 tiempos, tiempo alto y tiempo bajo. Ahora vamos a concentrarnos en la pantalla. Entonces activamos la pantalla y nos sale en este menú. En este menú, esos son los parámetros que tenemos que programar en modo APRV. Vamos a concentrarnos en estos 4 parámetros que son los básicos y le da el espíritu de APRV. 2 tiempos y 2 presiones. 2 tiempos y 2 presiones. Vamos a programar primero la presión alta. ¿Qué es la presión alta? La presión alta es en esta curva de presión contra tiempo. Acá tenemos la parte de flujo contra tiempo. Ese es el tiempo. Entonces, la presión alta es este valor. O sea, ¿hasta dónde sería la presión alta? Y con eso limitamos el riesgo de barotrauma, por lo menos de barotrauma. Entonces, este valor de presión alta debe ser de alrededor de una presión, inclusive debe ser, en este caso, 30, pero lo ideal es que sea menor de 28 centímetros de agua. El otro parámetro, obviamente, es el tiempo alto. El tiempo alto es, bueno, ya programamos la presión alta. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a mantener con esa presión alta? Ese es el concepto de tiempo alto. Mantenemos 30 centímetros de agua durante ¿cuánto tiempo? Ese es el concepto de tiempo alto. El tiempo alto ha sido de las cosas más controversiales, pero quizás el más utilizado, el más recomendado o el más intuitivo es el protocolo de Hawashi. El protocolo de Hawashi es bastante sencillo. Básicamente, la recomendación es que tire el tiempo alto entre un 80 a un 90% del tiempo del ciclo. Vamos a ver ya en la práctica. 80 a 90% de tiempo del ciclo. Bueno, ¿cuál es el tiempo del ciclo? El tiempo del ciclo acá sería la suma del tiempo alto con el tiempo bajo. En este caso, cuando sumamos tiempo alto con tiempo bajo, tenemos de que el ciclo es 2.9 más 0.5 que está acá, igual a 3.4 segundos. Ese es el tiempo del ciclo. Y eso significa que el tiempo alto tiene que estar entre un 80 a 90% de esos 3.4 segundos. O sea, 0.8 a 0.9 por 3.4. Eso significa que el tiempo alto debe estar no menor de 2.72 segundos, pero no más de 3.06 segundos. Y vean que aquí está en 2.9, está justo aquí en el centro. Eso significa que es un tiempo alto razonablemente correcto según el protocolo de Hawashi. Y el otro valor que hay que programar es la presión baja. Bueno, la presión alta debe de ser, ojalá, menor de los 30 o mejor aún, menor de 28 centímetros de agua. Pero, ¿cómo programamos la presión baja? La presión baja corresponde a este valor que está acá. Este valor de presión baja. Bueno, ese es el parámetro más fácil de programar en el modo APRV. Eso le llamaríamos el modo de fluencia cognitiva para programar la presión baja. ¿Cuánto tiene que ser? Muy fácil. 0 centímetros de agua. Y aquí sí podemos decir que hay una talla única para todos. Todos los pacientes seteamos la presión baja en 0 centímetros de agua. Y ahora alguien podría decir, bueno, pero esto es ilógico, porque si siempre se nos ha recomendado que hay que programar un valor de PIB para que no se desrecluten los alvéolos. Pero en APRV es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque hay otro parámetro que tenemos que programar, que es el tiempo bajo. El tiempo bajo. Este tiempo bajo es también tan bajo, ¿verdad? Acá, ya que aquí está el tiempo bajo, tan corto que no da chance para que se vacíe completamente los gases introducidos durante la fase de presurización. Esto significa de que en cierta manera se produce un atrapamiento aéreo semejante al autopip. El autopip
en otras circunstancias es contraproducente porque se atrapa gases sucios, pero en este caso, de cierta manera, provocamos un auto-PIP intencional, con un tiempo muy bajo de release, de liberación de la vía aérea. Entonces, no se produce el vaciamiento completo y con esto se logra mantener los alvéolos reclutados aun cuando hay una despresurización de 0 centímetro de agua. Recordemos de que una cosa es la presión que nosotros medimos en el circuito y otra cosa es la presión real que se encuentra a nivel de los alvéolos. La presión que aparece en la pantalla del ventilador no corresponde a la presión que hay en el alvéolo. Y este tiempo tan corto de release no permite el vaciamiento completo de los alvéolos. Bueno, pero APRV realmente es un modo contraintuitivo, exige un conocimiento amplio de lo que es ventilación mecánica. La principal recomendación es que si no estás acostumbrado a estos modos no convencionales o si no estás bien entrenado en su uso, mejor no lo utilice. Y si lo vas a utilizar, asesórese con alguien que tiene el expertise. Los terapistas respiratorios son nuestros mejores aliados cuando ya tenemos problemas para ventilar con modos convencionales. Tenemos que ponernos de acuerdo con el terapista respiratorio para setear ahora a otra modalidad, entre comillas, no convencional. Y uno de estos es precisamente la ventilación con APRV. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya no lo logramos? Entonces, hay que pensar en otra alternativa que es la ventilación en decúbito prono. ¿Por qué la ventilación de decúbito prono es una alternativa que hay que pensar en los pacientes con distrés respiratorio por COVID-19? Porque la afectación es más grave, o sea, el virus se ensaña más contra las partes dorsales del pulmón en comparación con las partes ventrales. Entonces, esto dio a pie a que, empezando la pandemia, se empezó a popularizar la ventilación, dándole al paciente un giro de 180 grados. Y de esta manera, las partes dorsales pasan a ventrales y con esto las secreciones puede facilitar su salida. Y de esta manera, el peso va a comprometer menos las partes dorsales. Recordemos de que el pulmón no es un cono simétrico. Tenemos más pulmones atrás que adelante. Tenemos más pulmones en las partes dorsales en comparación con las partes ventrales. Entonces, al pronar al paciente, habría menos compresión del pulmón, porcentualmente hablando. Y favorecemos el drenaje de las secreciones porque ahora el tubo se encuentra en la zona de declive. Las secreciones saldrían con mayor facilidad. Y esto dio a pie a que, empezando la pandemia, se introdujese la novedosa técnica de la ventilación prona despierta. Esto evita un problema que sucede en los pacientes con distrés respiratorio, en donde los alvéolos más enfermos están atrás, los alvéolos sanos están más adelante, más ventral. Entonces, en la parte ventral tiene presiones transpulmonares elevadísimas y cuando aplicamos PIP, más bien puede aumentar más esa asimetría de la distribución de las presiones transpulmonares. Y por el otro lado, el flujo sanguíneo siempre es mayor en la parte dorsal. Entonces, tenemos mejor ventilación, pero peor perfusión arriba. Y atrás tenemos mejor perfusión, pero alvéolos peor ventilados. Entonces, lo que hacemos es resolver ese problema de la inequidad o de la heterogeneidad en las relaciones ventilación-perfusión. ¿Y cómo se hace? Bueno, pronando al paciente. Cuando se prona al paciente, se homogeneiza más la distribución de la presión transpulmonar y ahora de esta manera logramos acoplar mejor el flujo versus la ventilación alveolar y con eso logramos mejorar el intercambio gaseoso y favorecemos el reclutamiento alveolar. Bueno, acá en esta publicación muy reciente de ventilación prona en pacientes con COVID, pero despierto.
Entonces, esto se empezó a ver de manera sistemática entre los pacientes de ventilación prona despierto, pero esto se aplica para los pacientes que tienen necesidad de intubación y ventilación invasiva y que, por supuesto, no está despierto. Aquí se aplica una frase popular, ¿verdad? Lo que es bueno para el ganso, quizás también es bueno para la gansa. Si sirve con el paciente en prono despierto, probablemente sirve para los pacientes en prono, pero bajo ventilación mecánica y bajo sedación y o parálisis. Bueno, a veces la extrapolación no siempre es de 1 a 1, porque acá a veces lo que es bueno para el ganso también podemos decir que es bueno para el cisne. Y esto fue a partir de la extrapolación de pacientes no COVID, pero hoy en día estamos viendo la gran utilidad de la ventilación en decúbito prono para los pacientes con distrés respiratorio. Las primeras publicaciones en donde se vio una ventaja de sobrevivencia entre los pacientes con COVID grave y que se prona versus los pacientes que se mantienen supinados durante toda la evolución fue en el año 2006. Aquí se ve claramente cómo entre los pacientes que fueron ventilados con posición prona versus con posición supina hay un gap de mayor sobrevida a favor de los pacientes pronados. Y esa se convirtió en el caballito de batalla de los pacientes difíciles de ventilar, los pacientes con COVID. Este paciente, vean ustedes, además de que tiene falla multiorgánica, está en ventilación de decúbito prono, pero muchas veces no es fácil, ¿verdad?, pronar al paciente, sobre todo porque muchos de ellos son obesos y para eso se necesita un protocolo de pronación, evitando obviamente accidentes. Dentro de esos accidentes está la decanulación, la extracción de sondas, la extubación, la peligrosísima extubación cuando se da vuelta a los pacientes y obviamente las úlceras de decúbito y las lesiones que se puede presentar en las partes ventrales que ahora están en la parte de declive. Y una cosa que hay que prestar muchísima atención es la interpretación de la radiografía, porque a veces cuando se prona al paciente, ahora con la radiografía digital, incluso la marca lo puede invertir por el técnico y cuando vamos a interpretar radiografía hay que tener claridad de que el lado derecho ahora está al otro lado, ¿verdad? Aquí claramente se ve que es una radiografía tomada en posición prona. ¿Por qué? Porque vean ustedes las escápulas, están afuera. Esto no ocurre, nunca ocurre con una radiografía que se toma portátil con el paciente en decúbito supino. Las escápulas se meten aquí al campo. Entonces, estos pequeños detalles, ¿verdad?, son como gajes de oficio. Al rato, como estamos acostumbrados a que el lado derecho está acá, la valoración de los catéteres, sondas y todo. Imagínense poner un sello tórax a un paciente en prono y clavamos la sonda en el lado incorrecto porque la radiografía nos engaña, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Y también, ¿verdad?, como es tan atractivo pronar esos pacientes cuando están inventilables, entonces ahora hay como una propensión a pronar a todos los pacientes, habido por haber, pero hay algunos pacientes que no se puede pronar, no se puede pronar. Por ejemplo, los pacientes que tienen fractura de pelvis y que tienen tutores externos. Este es uno de los tantos casos. Paciente, o sea, no porque estemos en pandemia, los politraumas van a desaparecer. De hecho, ha habido casos de pacientes con orden sanitaria que, y respetando orden sanitaria, sale en moto y sufre accidente y aparatosas lesiones, como en este caso, una fractura de pelvis con prácticamente imposible, en este caso, de pronar. Y también, entre la teoría y la práctica hay una brecha muy grande. Imagínense pronar un paciente 122 kilos y ha habido pacientes de más peso. Ha habido pacientes de más peso. Pronar es una tarea titánica para
para todo el equipo. Y a veces hay que entrar por lo menos 6 personas, 3 para cada lado, y también alguien que esté a la cabeza para evitar que un paciente esto se decanule. Y también pronar un paciente con una traqueostomía también es una tarea que es muy difícil y a veces durante estos cambios se puede decanular, y también la presión que ejerce sobre la cánula de traqueostomía. Bueno, esta indicación de cambio de posición en decúbito prono, realizar cada 2 horas, estaba pegada en la ventana de un cubículo de paciente de COVID. Pues, si uno ve esta hoja, podemos decir que es prácticamente un chiste, ¿verdad? Porque imagínense pronar un paciente y supinar un paciente alternativamente cada 2 horas, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Eso es lo que yo llamaría la diferencia entre lo que está publicado en New England Journal of Medicine y la realidad. La realidad dista completamente de lo que es la publicación de la literatura. Y también otra realidad que tenemos que confrontar son las lesiones a nivel de la cara. Vean ustedes, este paciente traqueostomizado se pronó por no 2 horas y se supinó, sino que estuvo consecutivamente por varios días. Este paciente, por ejemplo, este paciente que sobrevivió, vean ustedes la lesión que tiene a ambos lados de la cara. Estuvo pronado consecutivamente 72 horas. Este paciente, después de 3 meses de haber sido egresado, consultó nuevamente por dificultad respiratoria, lo nebulizaron varias veces, se le hizo otra vez el hisopado y salió negativo. Y lo que tenía ese paciente era una estenosis traqueal. Entonces, esta fue la radiografía, la foto previa cuando estaba en ventilación mecánica, y esta foto la tomé cuando lo tuvimos en sala de operaciones para realizarle una cirugía de reconstrucción traqueal por una estenosis traqueal que le limitaba hasta un 90% del lumen. Entonces, probablemente ya estamos viviendo la otra pandemia, la pandemia de las estenosis traqueales. Entonces, es muy importante cuidar de la presión del balón neumotaponador para no regalar al paciente la desagradable sorpresa de una estenosis traqueal. Y cuando está de decúbito prono, algo muy importante: verifique que las conexiones del circuito respiratorio estén bien ajustadas, bien socadas, bien apretadas, que no se le zafe una conexión, porque si el paciente está dentro de un cubículo de aislamiento y el personal no está con equipo de protección, para cuando termine de vestir, ya el paciente está en paro cardíaco. Y eso ha sucedido y seguirá sucediendo si no ajustamos bien las conexiones del circuito respiratorio. Y bueno, con esto se soluciona completamente el problema de la desconexión. Pues a veces se cambia un problema por otro problema. Y ese problema redundó en algunos fallecimientos. Y recordemos que estos pacientes tienen muy poca reserva respiratoria. Y si no se ventila, en un par de segundos cae en desaturación crítica, y luego en desaturación hipercrítica llega a 0% y hace bradiasistolia. Y cuando cae en paro cardíaco en decúbito prono, nadie lo va a sacar del paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema cuando nosotros socamos demasiado las conexiones? Entonces aumenta el otro problema, aumenta la tasa de extubación accidental. Ahora ya no se desconecta, se arranca el tubo completamente, ¿verdad? Algo peor todavía. Entonces, hay que prestar más atención a esos dos problemas: la desconexión y la extubación accidental. Y el concepto es que, y no me canso de repetir y repetir esto, ¿verdad? La expectativa es una cosa, la realidad es otra cosa. New England Journal of Medicine dice una cosa, pero
la realidad puede ser completamente distinta. Y también hay otra realidad, la realidad afuera del cubículo versus la realidad dentro del cubículo. Muchas veces las pasadas de visita se hace desde afuera del cubículo, pero cuando la cosa no camina, uno tiene que arrollarse la manga, vestirse y entrar adentro, porque adentro uno encuentra muchas cosas sorpresivas que desde afuera uno no se da cuenta.